Bueno, vamos a continuar con la clase número 46. Y bueno, pues ya habíamos calculado los Reynolds en el ánulo y en el tubo interior. ¿Ok? Entonces, entonces, se encuentra mucha información. Por ejemplo, aquí está el tubo. Tenemos un tubo interno, ¿ah? Tenemos un tubo interno y luego la pared del tubo interno. Luego este como anillo que le llaman, por lo mismo le llaman ánulo, y la pared del tubo exterior, ¿no? Entonces, estamos calculando, calculamos ya Reynolds, calculamos desde las velocidades máxicas adentro y afuera, o sea, en el tubo y en el ánulo, calculamos Reynolds en el ánulo y en el tubo, y ahora estamos calculando nada más que para coeficientes convectivos, el que va por fuera del tubo le llamamos HO, o de out, y el que va adentro HI, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos, ¿no? Calculamos los coeficientes H, entonces ya requerimos básicamente propiedades de los fluidos, como son conductividad térmica, del fluido tolueno y del benceno también, ¿no? En el caso del ánulo que va al tolueno, buscamos la conductividad térmica del tolueno para calcular el Planck. También ya habíamos calculado la viscosidad para calcular Reynolds y el CP, la capacidad calorífica, la vimos desde el punto 1, ¿no? Y de ahí vimos dos ecuaciones para calcular HO. Una es esta de acá, en la cual este JH lo encontramos del Reynolds. Como estamos hablando que HO ya habíamos comentado es en el ánulo, lo más que aquí no le llamamos A, le llamamos O. Este HO en el ánulo, pues lo estamos calculando por medio de la figura 24, página 939 del Kern. Y a partir de ahí despejamos este H. Ahí en la gráfica viene como HI, pero comentamos que es HO porque estamos fuera del tubo. Estamos en la parte del ánulo. Y de aquí estamos despejando este H, entonces me queda JHK. Aquí, por supuesto, como es en el ánulo, no tenemos un diámetro como tal, ocupamos un diámetro equivalente y de ahí calculamos el coeficiente HO. Entonces, HO, aquí ya está, es 321.435 BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Y habíamos comentado que otra opción es usar la correlación de Sider y Tate, que es esta. Bueno, es Nusselt igual a 0.027 Reynolds a la 0.8 o a la 4 quintos, Ranaldo a un tercio, viscosidad entre viscosidad de pared a la 0.14. Y de aquí despejamos HO de Nusselt, quedando K en diámetro equivalente. Las recomendaciones que le pongan por donde la calcularon, pero la recomendación pues es hacerlo mejor por la figura del libro, que es como se resuelven este problema en el libro. Ahora el inciso B dice cálculo de HIO, tubo interior con respecto al área exterior del tubo interior. ¿Cómo está eso? Primero vamos a calcular H dentro del tubo.
que le vamos a llamar HI. Ok. Entonces vamos a ir a la misma figura que era la figura 24. La figura 24, página 939. La misma figura. Como es otra clase, no tengo abierto el libro, lo voy a abrir. Entonces, ya está. Entonces, 939 decía. Un poquito. Chica mucho, ¿no? 160. A ver. Esto no lo quiero ver. Voy a ocultar esto, no sé por qué últimamente hace eso. 939 era, creo, la página. Esta. Sí, 939. Otra vez esta y otra vez vamos a entrar con el Reynolds. Ahora Reynolds el tubo que llamamos P, Reynolds P, REP, que nos dio 89.913, o sea, este valor de la figura 24 nos vamos para calcular JH, ¿no? El coeficiente J, que ya sabemos que es del coeficiente de Chilton-Coleman, y por estar hablando sobre 89.913, ¿no? De la misma manera, algo que se me está pasando es eh, longitud entre diámetro, que me pide aquí, longitud entre diámetro, pero no tenemos tanto problema porque como estamos en 89.000, casi 90.000, andamos por acá. Ahora sí voy a agrandar esto un poquito. 89.000, este 8 es de 80.000, este, porque este es 100.000. Entonces, el 89.000 casi es el 90, está entre el 8 y el 100, ¿no? El 90, entonces está por aquí por la mitad. Qué fea se ve esta gráfica. Es el problema de estar aquí digo, ya la ventaja de tener estos libros, no comprarlos, yo sí los compraba, pero si no les sacaba uno copias en la biblioteca y se ven bien las copias, ¿no? Porque aquí no se ve muy bien este PDF, pero bueno, está más o menos por acá, nos vamos hasta acá, más o menos, 200, como 250 a la mitad, como 220 y algo, ¿no? Déjenme ver ya midiéndolo yo, 236. Ya midiéndolo yo ya con regla y en el libro, me da 236. Ahora lo que va por dentro es benceno y ahora es la temperatura promedio del benceno, es de 100 grados, acuérdense, ¿no? Tenemos una temperatura de entrada y de salida del benceno y sumamos esas dos, las dividimos entre dos y nos da la temperatura promedio. Entonces, vamos también otra vez a la tabla de la página 939 para encontrar las conductividades térmicas del benceno. La tenemos a 86 y a 140, otra vez hago una función, encuentro una función para interpolar a 100, que más o menos me dan un valor aquí intermedio, 0.097.
Y así ya para calcular planque, CP, mu entre K, pero estos ya son del fluido que va por dentro del tubo, que es el benceno. El CP también ya lo habíamos encontrado cuando hicimos el balance de calor. La viscosidad cuando calculamos el Reynolds, nada más que está en centipoise, aquí que hacemos la conversión. Este está en BTUs libra grado Fahrenheit y el CP. Este está en centipoise, un centipoise es 2.42 libra sobre pie hora. Y esta conductividad está en BTUs hora pie grado Fahrenheit. Entonces ya aquí se me van los pies, también la hora, esta hora de aquí con esta hora de acá, Fahrenheit con Fahrenheit, libra con libra, BTU con BTU y me quedo sin unidades. Y el PRAM me queda 5.6697, entonces de la misma ecuación, aquí ya no la puse, pero es esta misma de acá, esta de aquí, despejo HI, que es JH por K entre D, ahora es diámetro interno, ahora sí le llamo HI, por Prandtl a la 1/3, y esto se hace 1, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo acá, H es JHK, y ahora como estamos dentro del tubo, es el diámetro interno del tubo, interno, Prandtl a la 1/3. Entonces JH, ya lo leí, 236, y la K.097, diámetro interno, era el diámetro interno del tubo interno era 1.38 pulgadas entre 12, ya me da en pies, y el PRAN que calculé de 5.3697 elevado a la 1/3. Y HI me da 331.9. De entrada podemos ver que HO es 321 y HI es 331, muy parecidos, pero ojo. Bueno, antes de pasar a eso, aquí también se me ocurrió utilizar la correlación de Sider y Tate, y vemos que da 348, un valor más o menos parecido, ¿no? No hay tampoco un una diferencia notable, ¿no? No es tanto, ¿no? 331 a 348. Entonces, el punto 8 es lo que nos dice, ¿no? Corrección de HI a la superficie exterior del tubo interior. ¿Por qué? Porque todo lo estamos refiriendo al tubo, a la transferencia de calor, la parte exterior del tubo interior. O sea, considerando el diámetro exterior, ¿no? Del tubo interior. Pero lo que nos dicen es que aquí se debe de calcular el diámetro interior y luego hay que corregir para el tubo exterior. O sea, el HI, es como si la transferencia fuera, tengo mi tubo interior, como si la transferencia fuera en toda esta superficie interior, pero yo tengo que corregirla porque toda la transferencia la estoy refiriendo al área exterior, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es recordaremos, ¿no? Dice, en intercambiadores de doble tubo es constante usar la superficie exterior del tubo interior como la superficie de referencia. Esto ya lo habíamos dicho, ¿no? Que Q, el calor es un coeficiente U, pero lo vamos a referir a esa O, que es la superficie exterior del tubo interior, porque el área está referida a esa área ¿no? Del tubo exterior, que va a ser igual esa área va a ser igual a pi por diámetro, esta es una D, por diámetro exterior por la longitud, ¿no? Entonces, el diámetro es el diámetro exterior del tubo interior. Y luego una delta T media, que en este caso es la media logarítmica, dice. Y puesto que HI se ha determinado para el área interior y no para el área exterior, debe ser corregida. Entonces, ya habíamos dicho que, o visto que cuando trabajamos coeficiente, cuando vimos coeficientes totales o globales, UO, era referido a esta área O.
O sea, todo lo multiplicamos y lo dividimos por AO, quedando así. Esto ya lo vimos, ¿ok? Esto lo vimos en las clases. Ok, entonces, todo esto de acá es U, ya referido al área exterior. Y entonces es como si hubiera yo multiplicado acá y acá por AU, ¿no? Por la unidad. Ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, ¿dónde vimos eso? Creo que fue en la clase, casi como en la 3, ¿no? Aquí cuando vimos resistencias y aprovechamos, ¿no? Aprovechamos aquí que nos quedó, todo esto nos quedó, ¿no? Pero aquí no había una referencia a algún área. Entonces, si queremos referir al área, aquí en esta, lo voy a agrandar, recordando un poquito esta de acá, no está referida en sí a ningún área, esta está al área I, esto pues es la relación de áreas ahí, cómo cambian, se integró, también acá y acá. Acá es referido a esta área, ¿no? Y si yo quiero referir al área exterior, o al área interior, aquí estaba, multiplico y divido por ahí. Pero comúnmente nos referimos al área exterior. En nuestro caso, podríamos decir que o más bien este no existe, nada más existe una pared, y la estamos despreciando, estamos diciendo que prácticamente valga cero. Estas son las temperaturas, en lugar de esta diferencia estamos usando la MLDT, y estamos haciendo esto, ¿no? Y entonces, en nuestro caso, a esta HS le estamos llamando HI y a esta HO. Esto no existe y estoy diciendo que esto es 1 entre todo esto. En mi caso es el coeficiente global. QO es igual a 1 entre AO sobre HI por AI más 1 entre HO. ¿Ok? Aquí porque esta al multiplicar por A0 se me va, pero aquí al multiplicar esta A0 por 1 me queda A0 sobre AI, por eso me queda sobre AI. Y de aquí como todo esto es U, estoy llamando a este U, pero este sería UO, esta de acá, multiplicando por el A0, este es el A0 que quedó acá, y el delta T que ahora es el media logarítmica, MLDT, porque como va variando tenemos que buscar un promedio. Esa es la ecuación que tenemos práctica. Entonces, esta es la que tenemos acá prácticamente. Esto es puro O, pero yo ya sé que aquí Q es igual a O. Esta O es la otra A que lo está multiplicando, multiplica arriba y abajo, luego UO y luego MLDT. Y esto es esto de acá. Esto ya lo desprecié también y voy a borrar. Entonces, por lo tanto, prácticamente a esto de acá le llamaremos 1 sobre HIO, ¿ok? 1 sobre HIO
es igual a esto de acá. O sea, esto ya es corrigiendo para el área exterior. Ya lo estamos corrigiendo. Entonces, si de aquí despejamos HIO, me va a quedar, pasa para allá HIO, y esto pasa de este lado y AO pasa hacia abajo, ¿no? Entonces queda así. Pero AI es 2pi por diámetro interno por longitud y AO es 2pi por diámetro externo o por longitud. 2pi y 2pi se me van, y también la longitud, pues estamos hablando que es la misma longitud de tubo, el mismo, no importa el diámetro, si es interno o externo, pues la longitud del tubo es la misma. Entonces también la longitud se me van, quedando básicamente HIO de aquí, DI por DO, perdón, DI entre DO por HI, o HI por DI entre DO. Estas ecuaciones luego nada más las pone el libro, pero no nos dice que es por esa corrección. Entonces, así, de aquí, simplemente estamos llamándole a esto, todo esto de acá, es lo que quiero yo calcular, ¿no? Esto de acá. Esto de acá es 1 sobre HIO. ¿Ok? Esto es mi resistencia, yo estoy llamando esa resistencia, pero ya está corregida para el AO. Todo esto, así como está acá, ya está en referencia al área exterior, ¿no? Por eso se multiplica y se divide por el área exterior para que me quede todo en referencia al área exterior. Entonces, esto le llamo 1 entre HIO, y de ahí, pues espejo HIO, que es lo que yo requiero. Y lo que yo tengo es HI. HI ya lo calculé, que me da, bueno, vamos a usar usando la gráfica. Esta de correlación nada más es como referencia. Usamos la gráfica para calcular JH, y de ahí calculamos HI con esta expresión. 331.9 es HI, y entonces vamos a meter ese valor, ¿no? HI 331.9 por DI es el diámetro interno del tubo interno, y DO el diámetro externo del tubo interno, ¿no? Y es esto de aquí, y ya corregimos, y pues como podemos ver disminuye, ¿no? Porque es lógico, porque tenía yo un área menor. Al crecer el área, va a haber, o sea, como crece el área y está dividiendo el área, pues va a disminuir este valor, ¿no? Entonces me da 275.916 BTUs hora pi cuadrado grado Fahrenheit. Aquí no es necesario convertirlo a pies, porque pulgadas con pulgadas se van. Y con eso ya tengo mis dos coeficientes ya también corregidos. Entonces, si se fijan, dice cálculo del coeficiente total limpio, o sea, sin considerar las resistencias por suciedad, por incrustaciones, ¿no? Si se fijan, esto de aquí, pues es lo mismo que tenemos acá. Lo pudimos haber hecho es hacer esto mismo, pero según ya no estar haciendo esto y esto, este, pues según se corrige, pero es esto mismo. Esto de acá, DO entre DI por HI, es esto, ¿no? Es 1 entre HIO, es el mismo valor. Pero bueno, así lo hace el libro, ¿no? Lo corrige, me da el HIO, y luego ya nada más aquí lo meto, ¿no? Como 1 entre HIO. La otra opción era poner entonces DO entre DI por HI, ¿no? Pero bueno, ya lo dejamos así, y 1 entre HO, ¿no? Entonces, esta es la resistencia interna dentro del tubo, pero ya referido a un área externa. Y esta es la resistencia en el ánulo, fuera del tubo interno, en el ánulo, y esa siempre pues ya la referimos al área externa.
De aquí, bueno, pues el libro hace esto, ¿no? No es necesario, ¿no? Pero aquí saca factor común, multiplica este por este, y luego este lo divide entre este por este, me da HO, este entre HO me da HIO por 1, HIO. Y de aquí estos, por regla de la tortilla, pasan arriba, y así lo calcula el libro, pero pues, yo prefiero calcularlo así directamente. ¿Cómo? Esto como para mí es más práctico, esto de aquí lo paso de este lado, y este lo paso dividiendo, ¿no? 1 sobre UC, que lo deje de este lado. Creo que es más práctico, entonces pues ya, 1 sobre HIO, estamos usando los valores estos, HIO 275, 916, entonces 1 sobre HIO, 1 sobre 275.916, más 1 sobre HO. HO, ¿cuánto vale? Lo calculamos. Ojo, no vamos a usar eh, vamos a usar el gráfico, no este. El gráfico es 321.435. Que es este, ¿no? 321.435. De aquí al hacer esto me queda que uno en UC, clean de limpio, me da este valor. Esta es una resistencia, porque es la inversa, ¿no? El coeficiente de transferencia, esta es la resistencia, pero simplemente para sacar el valor de UC es dividir 1 entre esto, ¿no? Porque este pasa para acá y este pasa dividiendo. Entonces 1 entre este valor me da 148. Ese es el coeficiente global o total de transferencia de calor limpio. ¿Qué quiere decir limpio? Porque no estamos todavía metiendo las resistencias por suciedad o factores de obstrucción o ensuciamiento que nos los dan de dato. Y eso ya son directamente, nos las dan como resistencia. Ojo, esta es la resistencia. Esta resistencia es la total, nada más debida a las dos fluidos, ¿no? La resistencia debido al fluido tolueno fuera del tubo, o sea, en la parte del ánulo, y la resistencia del fluido dentro del tubo, que es el benceno, ¿no? Son las dos resistencias. Ojo, entonces, son dos resistencias, esta y esta, la de ánulo y esta de aquí, aunque está con esta hosta corregida al área exterior, pero ya comentamos que después se va a formar aquí incrustaciones, suciedad que van también a generar otra capa, otra resistencia, ¿no? Esas capas nos las dan como dato, ¿no? Entonces, la resistencia, ojo, es la inversa esta. Entonces, tengo esta resistencia, esta es la resistencia, se puede decir, sin considerar la suciedad, como que la resistencia limpia, podríamos decir, y su inversa es el coeficiente total limpio. Pero ahora dice cálculo del coeficiente total de diseño. A este le llaman de diseño cuando ya adicionamos la resistencia por suciedad y simplemente es adicionar. Si yo tengo que la resistencia, cuando no meto la suciedad que sería la inversa del coeficiente limpio, esta sería la resistencia, ya lo comentamos. Esta es la resistencia sin tomar en cuenta la suciedad cuando está limpio. Esta es la resistencia y le sumo las resistencias por suciedad. Estas nos las dan de dato, ya comentamos que de tablas, etcétera. Entonces, ¿de cuántos nos los dan? Nos los dan de 0.001, como son muy parecidos los fluidos, me dan para cada corriente, y a 0.001, ¿no? Entonces, como son dos corrientes, o dos fluidos, tengo que adicionarlo
la suma 0.001 más 0.001, aquí está, ¿verdad? Porque tengo mi tubo, la pared del tubo, el tubo interior, y aquí tengo esta corriente, y por fuera en el ánulo tengo otra corriente, ¿no? Esta corriente que va corriendo, este fluido que va fluyendo acá, va a generar una resistencia aquí, y el otro que va por dentro del tubo genera la otra resistencia. Y cada una dice que le tome de 0.001. O sea, tendría que adicionar esta de 0.001 más esta de 0.001, que en total sería 0.002, ¿no? Ahí están. Y las unidades son de hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit, BTU, las mismas que me dio aquí. Aquí tenía estas unidades y al sacar la inversa me da estas unidades al revés, ¿no? Que son las unidades de una resistencia, igual que las que me están dando aquí para resistencia. Simplemente sumo. Si nos fijamos, este es 0.002 y es mayor la debida a los fluidos, y el total es 0.008735. Este es el U, la resistencia, podríamos decir, de diseño, y 1 sobre U de diseño, o el coeficiente global o total de diseño, el inverso, eh, es esa resistencia. Pero ahora, para calcular U de diseño, simplemente divido 1 entre esto, ¿no? Porque pasa para acá multiplicando, y este pasa dividiendo de este lado. Y 1 entre 0.0087353403 es 114.4775. Ahora, como este tenía estas unidades, ahora quedan ya invertidas también. Quedan como BTU hora pie cuadrado grado Fahrenheit. Este ya le llamamos coeficiente global o total de diseño, cuando ya metimos las resistencias de los fluidos y también las resistencias por obstrucción, por suciedad, etcétera, ¿no? Ahora, creo que la forma práctica aquí es calcular el área requerida. El área requerida, entonces, ya habíamos comentado, ¿no? Que era lo que necesitamos. Decíamos, yo requiero el área, y para calcular el área requiero Q, que fue lo primero que calculamos. Requiero MLDT, que también de lo primero que calculamos. Y después teníamos que calcular este U. Este U ya no le vamos a llamar UO, sino UD. Es el de diseño que acabamos de calcular, donde metemos todas las resistencias importantes de los fluidos y por suciedad, ¿no? Y de ahí vamos a calcular el área. ¿Ok? Esta área. Entonces, simplemente despejamos. Área es igual a Q entre U de diseño por MLDT. Esta Q la calculamos desde el principio, ¿no? En el punto 1, aquí está, 166.940, ¿no? Fue esta Q. Y la MLDT, que fue la segunda parte, 2885. 2885, ¿no? Entonces vamos hasta allá. Ahí está la MLDT 2885 y la Q de 16.940. Y el U de diseño que acabamos de calcular, que es de 114.4775. Ahí está. 114.4775. Haciendo esto, se me va BTU entre BTUs, entre horas se me va, grado Fahrenheit se me van, y me quedan pies cuadrados. ¿Ok? Me quedan 50.54 pies cuadrados. Eso es el área de transferencia, el área referida al diámetro externo. O sea, si ya nada más usara un tubo, necesitaría yo un tubo de ese diámetro externo que me diera esta área de 50.54 pies cuadrados, ¿no? Toda esta área aquí, toda esta área, ¿no? Hacia alrededor.
es el área de transferencia, ¿no? Pero pues yo lo que necesito, o lo que me piden, o lo que es práctico, es saber cuántas horquillas, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos piden, ¿no? Entonces, ¿cuántas horquillas, dice, se requieren para llevar a cabo la transferencia de calor? Aparte, tenemos que ver si cumple con la caída de presión. Pero bueno, ¿cuántas horquillas? Yo no requiero el área sino las horquillas, pero el área me sirve, ya lo habíamos comentado, ¿no? Primero vamos a ver cuál sería la longitud que yo requeriría de esos tubos, ¿no? Entonces, entonces, creo que esta es una forma práctica. Otra opción es calcular las áreas, ¿no? El área por tubo y el área total. Yo ya les había comentado que este es el área total. ¿Y cuál es el área por tubo? Pues este sería el área por tubo, pi por diámetro, por longitud. El problema es que no tenemos la longitud, ¿no? No podemos saber el área de un solo tubo, pi por diámetro, y requerimos la longitud. Entonces sí tenemos ese problema. La longitud total, por supuesto, ¿no? Aunque sí nos están dando la longitud, son tramos rectos de 20 pies, ¿no? Entonces, si podemos meter por 20 pies, esa sería cada área que me da cada tubo de 20 pies. Eso sí nos lo dan. Se me olvida si de veras viene mencionado. A ver, aquí está, ¿no? Dice, se dispone de cierto número de horquillas de tramos rectos de 20 pies de longitud y me dan, esto ya eran que el tubo exterior es de 2 pulgadas y el interior de 1,25, pero es el diámetro nominal, ¿no? De aquí hay que ir a tablas para la cédula 40 y ver cuál es el diámetro interno y externo. Eso lo checamos, entonces son de 20 pies. Entonces sí se podría, como les digo, pero, o sea, podríamos calcular aquí pi por DO, este diámetro exterior del tubo interior, que está todo referido a ese diámetro, es que era unos 66 o de cuánto. Unos 66, ¿no? Aquí está, ¿no? De la tabla 11 fue. Para el tubo interior, el diámetro exterior es unos 66 pulgadas. Entonces, bueno, entonces para no hacernos bolas, porque sí lo podemos hacer así, calcular esta área para un solo tubo, un solo tubo de longitud, que es pi por diámetro, que es unos 66 pulgadas entre 12, lo dividimos para pasarlo a pies por la longitud de 20 pies, ¿no? Ese me daría un área de un solo tramo de 20 pies. Y luego dividiríamos entre 50, eso sería por cada tubo, ¿no? Diríamos, el área que nos dé acá por 20 pies sería por cada tubo, cada tramo de tubo, entre 50,50, o sea, más bien 50,54 entre el área que me dé acá y me va a dar el número de tubos. Pero bueno, aquí lo que hicimos fue más bien calcular la longitud total, es prácticamente lo mismo, ¿no? De aquí como si fuera un solo tramo recto de tubo, y yo despejo de aquí la longitud total de tubo de ese tipo de diámetro, ¿no? Entonces, despejo longitud, que es el área entre pi por do. Y esta AO, pues es el área total, ¿no? Aquí sí meto el área total de transferencia que yo requiero
Ojo, esta O es referida al diámetro externo, ¿ah? Entonces meto esta área entre pi por de O, que es 1,66 entre 12 por pasarlo a pies, y me da una longitud de 116.2943. O sea, requeriría yo ese tubo, esos tubos, si nada más fuera un solo tubo recto, requeriría 116.2943 pies. Ya quedamos, no es práctico hacer un tubo muy largo, ¿no? De cambiador, entonces se utilizan horquillas, y como este es la longitud total, 116 pies, a mí me están diciendo que cada tramo recto de tubos va a ser de 20 pies. Entonces yo hago esto. Un tramo recto es de 20 pies. Entonces, y luego digo que una horquilla va a ser dos tramos o sí, dos tramos de 20 pies. Va a estar cada horquilla. Entonces, una horquilla tiene dos tramos rectos. Entonces, de aquí se me van pies con pies, tramos rectos con tramos rectos, y me queda ya directamente el número de horquillas, ¿no? Entonces hacemos 116 entre 20 por 2, o sea, entre 40. 116 entre 40 me da 2.9. 2.9 horquillas, pero ojo, pues no puedo tener fracciones de horquillas, entonces pues nos vamos hacia arriba a 3 horquillas, ¿no? Entonces, ¿qué es una horquilla? Pues es una horquilla, es un tubo así en U, tengo dos tramos rectos, entonces sería una horquilla. Luego tendría otros dos así, dos. Sería aquí conectados, otra horquilla. Y luego sería otra más, ¿no? Otros dos tramos. Y aquí conectados tendría otra horquilla. Cada de estos tramos son de 20 pies, ¿no? Estos tramos. Entonces, una horquilla, dos horquillas, tres horquillas, ¿no? Ya por ahí les mostré. Se ve muy feo mi dibujo, pero bueno. Ya les había mostrado las horquillas más o menos cómo son. Pero aquí se ve más bonita, ¿no? Esta horquilla, estos tramos rectos de 20 pies. Aquí están otros, ¿no? Aquí se pueden ver mejor. Es como una U, todo esto es una horquilla. Luego aquí empieza otra y así, ¿no? Aquí, por ejemplo, estos son las horquillas, ¿no? Esta es una y luego dos. ¿Ok? Y como pueden ver, aquí está, este se ve bonito, ¿no? Porque eh, aquí está la entrada en el tubo interior y va pasando por dentro el fluido. Vamos a suponer que, como siempre, ya vimos que es más eficiente en contracorriente. Lo lógico sería que el fluido que va dentro del tubo entre por acá y va dentro del tubo circulando, va circulando en esta dirección. Y por el ánulo entra por acá y va por el ánulo en esta dirección. Aquí va a bajar por acá y luego va a venir en esta dirección, ¿no? O sea, en contracorriente. Eh, Acuérdense, nunca se mezclan los fluidos, ¿verdad? Uno va por un tubo y el otro por el ánulo del otro. Ojo, porque por ahí lo andan perdidos y andan diciendo andan pensando que se están mezclando los fluidos, ¿no? Eso es lo peor. Eso querría decir que no me están entendiendo nada de lo que les estoy diciendo, ¿no? Ok, entonces ahí se entiende mejor. Entonces aquí serían tres horquillas. Nos iríamos a tres horquillas. Entonces nosotros la conclusión sería, necesitarían tres horquillas, pero ahora voy a corregir la longitud real, ¿no? La longitud real, porque la longitud que me dio teórica 116
pero nada me daban 2.9 horquillas, pero ya le subía 3 horquillas, entonces la longitud total real, ya, para 3 horquillas, una horquilla tiene dos tramos rectos y un tramo recto tiene 20 pies. Esto va a hacer que horquilla con horquilla se me vaya, tramos rectos con tramos rectos, y me quede la longitud en 120 pies. Unos cuantos pies más de los que me había dado. Esto es lo que en realidad vamos a trabajar. Si estuviéramos diseñando este cambiador, tendría esta longitud de 120 porque nosotros lo vamos a construir de 3 horquillas. No importa que nos pasemos un poco más, que quede sobrediseñado, ¿no? Esto fue lo que me dijo la teoría, pero yo la realidad es que voy a hacer 3 horquillas y al final va a tener en la realidad 120 pies, ¿no? Ya me olvido para los demás cálculos de estos 116. Y ahora que tenemos que calcular la caída de presión, pues tenemos que partir de estos 120 pies, ¿no? La caída de presión va a hacer que mi intercambiador ya en la realidad va a tener 120 pies, entonces va a ir fluyendo en los 120 pies y por lo tanto, este es el valor que tengo que tomar para la caída de presión. Entonces ya sé, mi cambiador va a tener, para que tenga el área suficiente, necesito 3 horquillas, hasta se va a pasar un poquito de área, ¿no? Porque quedó un poquito más grande. Pero eso es bueno, ¿no? Que quede un poquito sobrediseñado. Entonces ahora vamos con la caída de presión. Voy a avanzar un poquito, pero les comento, el examen vendría hasta acá, ¿no? Hasta esta parte. Ya la parte de caída de presión ya no la voy a aplicar porque no la vamos a terminar de ver ahorita. Nada más voy a empezar como una introducción a ver lo de caídas de presión, pero no va a venir. Lo que va a venir es esta parte exactamente, ya lo estoy diciendo, un problema parecido de intercambio de calor, de un intercambiador de doble tubo donde tengan que calcular exactamente el coeficiente, ¿no? Y quizás el área. Quizás esa área, ¿no? Esa área de... Todo esto que calculamos ahorita, ¿no? Calculamos U, calculamos UO y MLDT y el área. Esta sería el área total de transferencia teórica, ¿no? Entonces, es muy probable que se les pida esto o que si yo les digo, se tiene un cambiador de... Vamos a suponer que yo les hubiera dicho, tengo un cambiador que tiene eh, 3 horquillas. Y yo necesito ver, porque aquí nosotros lo estamos construyendo, ¿no? O no, vamos a suponer que yo, antes de saber que requerimos 2.9 horquillas, no lo supieran y yo les dijera, tienen un cambiador de 2 horquillas, así como está acá, con esos tubos, etcétera. Y que ustedes me dijeran si serviría para lo que estamos planteando. Entonces, con dos horquillas, con dos horquillas, ¿cuánta área tenemos? Con dos horquillas aquí, serían dos horquillas, dos tramos rectos, una horquilla, y también que me dijeran que son de 20 pies, entonces 2 por 2, 4, y 4 por 20 son 80, ¿no? Sería 80 pies. Y entonces yo tendría que calcular, si yo tuviera un cambiador de dos horquillas que ya está ahí esperando, diría yo, ese me sirve para lo que yo requiero, entonces diría yo, dos horquillas, perdón, dos horquillas por dos tramos por 20 pies son 80 pies, y diría yo, entonces mi área que me está dando ese cambiador sería área es igual a pi por la longitud que me está dando todas las horquillas, o sea, pi por este mismo 1,66 entre 12, estas son pies,
por la longitud, que son 80 pies. Ok, eso si fuera mi cambiador, que dijeran, es que yo tengo ahí un cambiador de dos horquillas, ¿me sirve? Entonces yo diría, bueno, para dos horquillas yo, aquí si tengo dos horquillas me va a dar dos horquillas, por dos, cada horquilla tiene dos tramos rectos, y que me dijeran de la misma manera en este caso que cada tramo recto tiene 20 pies, esto me da 80, ¿no? De ahí esto, que pi por tiene las mismas características, 1.66 entre 12, es el diámetro exterior, y la longitud ahora será 80 pies. ¿Esto cuánto me daría? Entonces es 1.66 entre 12 por pi por 80. Esto me da de 34.76 pie cuadrado. Este sería si yo ya tuviera ahí un cambiador de estas características, con dos horquillas, con los tramos rectos de cada horquilla, esto de por sí es, pero que además ese cambiador me dijera que ya tiene tramos rectos de 20 pies, me daría 34.76 pies cuadrados disponible, o sea, porque ya está ahí. Yo dispongo un cambiador o dispongo de esta área. Este ya lo tengo ahí, vamos a poner que lo tengo en un taller. Me da esta área, pero yo requiero de mis cálculos por mis resistencias, ¿cuánto requiero? Esto lo que me está dando es el área requerida, ¿ok? Esto me está diciendo, yo requiero 50.54. Y si yo tengo un cambiador en el taller que tiene dos horquillas, me da 34.76 pies cuadrados. Pero yo requiero más, no me da, no me sirve. Entonces yo diría, no me sirve, requiero un cambiador más grande. Ahorita, para como no era ese tipo de problema, era un problema donde estamos diseñando de cero, yo ya vi que con tres horquillas cumple, tres horquillas, hasta se pasa de esta área, ¿no? Con tres horquillas serían 3 por 3 por 2 por 20, ¿no? 3 por 2 tramos rectos por una horquilla por 20 pies, son 120 pies de longitud por el diámetro 1.66 entre 12 para en pies por pi, 52.15. O sea, se pasa, ¿no? Ya con tres horquillas me da un área de 52.15. O sea, si me dijeran, si este intercambiador yo ya lo hubiera tenido ahí, no lo estuviera yo diseñando, tuviera yo un cambiador de tres horquillas, yo me hubiera dado cuenta que me da 52.15 pies cuadrados. O sea, tengo disponible esa área ahí y yo requiero, de acuerdo a la resistencia, 50.54. Y si yo tengo por encima de esos 52, o sea, pues sí me sirve el cambiador. Tengo más de lo que requiero. Aquí es lo que estoy viendo, ¿no? Yo nada más requiero 2.9 y le estoy mandando 3 porque no puedo tener 2.9 horquillas, ¿no? 3 horquillas. Entonces, si tengo 3 horquillas, ¿qué hice? Pues simplemente calculé para 3 horquillas por una horquilla tiene dos tramos rectos. Ya lo hice con el otro, ¿no? Dos tramos rectos y esto es una horquilla y un tramo recto, tiene 20 pies, ¿no? Y entonces tres horquillas por dos tramos rectos, una horquilla, se me van horquillas con horquillas, por 20 pies es un tramo recto con tramo recto, y me queda 3 por 2, 6, 6 por 20, 120, ¿no? De longitud. Y ya nada más lo meto acá. Pi por DO, que es
1.66 entre 12, pi por 1.66 entre 12 por 120, que es lo que acabo de hacer, da 52.15. O sea, queda por encima de este valor. Entonces, eso es lo que puede venir en el examen, ¿no? O sea, que comparen, que yo ya les di un cambiador, que les diga, tengo un cambiador de, vamos a suponer, este de acá, tengo un cambiador de 3 horquillas de 20 pies de tramo recto. Ya sé que cada horquilla tiene 2 tramos rectos, ¿no? Entonces ya de ahí ustedes pueden calcular la longitud y con el diámetro exterior, que ahí les vamos a estar dando las características de los tubos, y por diámetro exterior por longitud es el área de transferencia total. Y si ustedes calculan esta área se calculó como con las resistencias que van aquí en nudo. Esto es el área disponible, perdón, el área requerida que yo requiero, ¿no? Y si yo ya dispongo de un cambiador físicamente que ya está, que tiene 3 horquillas con esos tubos, etcétera, esa es mi área disponible. Entonces, siempre tiene que ser el área disponible mayor que el área requerida. Y la área requerida se calcula de esta expresión. Ojo, creo que vamos a dejarlo ahí. Y ya casi casi le estoy diciendo por dónde va el examen. Lo que va a cambiar es el problema, ¿no? Pero va a ser un problema muy parecido. Y esto es para que practiquen este procedimiento, ¿no? Entonces, iba a ver lo de la caída de presión, pero si ven, miren, es esta y esta. Son 3 hojitas. Entonces, lo vemos rápido. Yo creo que la siguiente clase lo vemos y empezamos a ver otro problema. Veríamos otro problema de doble tubo y de ahí ya nos dedicaríamos a tubos envolvente. Tampoco veremos quizás tantos problemas. Eh, a ver hasta dónde llegamos la otra semana, ¿no? Porque ya nos come el tiempo y tenemos pues un día ahí de examen, ¿no? Pero bueno, ya aunque le echemos las ganas al final, una de esas, pues lo importante es que tengan ahí la información, aunque nos quede por ahí una clase más larga, ¿no? Pero ahorita me interesaba esto porque hasta ahí va a venir el examen, hasta esta parte. Bueno, vamos aprovechando todavía que no cumple la hora, a ver un poquito de caída de presión. Dice, caída de presión, la caída de presión permitida en un intercambiador es la presión estática del fluido que debe disiparse para mover el fluido a través del intercambiador. La bomba seleccionada para mover el fluido debe desarrollar suficiente carga para vencer las pérdidas por fricción causadas por la tubería, conexiones, etcétera. Esta carga debe añadirse a la presión estática del final de la línea, dice. El mejor uso para la presión disponible es aumentar la velocidad de masa, que también aumenta H, y disminuye el tamaño y costo del equipo. Dice, es costumbre permitir una caída de presión de 5 a 10 libras por pulgada cuadrada para un intercambiador o batería de intercambiadores para cada corriente bombeando 10 libras por pulgada cuadrada. Ese es un estándar. Como en el caso del problema nos piden 10 libras como máximo, ¿no? Dicen, los cálculos de caída de presión, la fricción no solo se origina en la resistencia del tubo en su exterior, sino también es afectada por la superficie interior del tubo exterior. El perímetro húmedo total es pi por d más do. Y el diámetro para la caída de presión en un ángulo será... Ojo, ¿se acuerdan del diámetro equivalente? Aquí le vamos a poner una comita porque va a ser diferente el diámetro equivalente. Ya lo habíamos comentado, ¿no? El diámetro equivalente en caída de presión en el ángulo, porque voy a tener aquí el tubo interno y en este ángulo, en la caída de presión,
este fluido que va acá va rozando tanto la parte exterior del tubo interior como la parte interior del tubo exterior. Entonces, por eso se toman el diámetro interior del tubo exterior y el diámetro exterior del tubo interior. Y estos son ambos, ambos perímetros, ¿no? Los perímetros son pi por d, ¿no? Y se suman. Entonces, recordar que el diámetro equivalente, la definición es 4 veces el área de flujo por perímetro húmedo. Este es el perímetro húmedo. El área de flujo sigue siendo la misma, es 4 veces el área de flujo, pi sobre 4. ¿Se acuerdan que era la misma área de flujo del cuadrado menos DO al cuadrado? Este es el diámetro interior del tubo exterior y el diámetro exterior del tubo interior al cuadrado, ¿no? Entre ahora el perímetro húmedo, que es pi por D más DO. Entonces, de aquí, de allá de las clases de álgebra, esto es una diferencia de cuadrados, ¿no? Se acordarán que una diferencia de cuadrados es esto, ¿no? Y aquí viene la demostración, se hacían allá en álgebra, ¿no? Esta es una diferencia de cuadrados y simplemente son este menos este y este más este, ¿no? O este más este y este menos este, pero ya no al cuadrado. Esto de aquí lo podemos comprobar si multiplicamos este por este y este por este y este por este y este por este. Aquí está. Se me van y me queda esto, ¿no? Y de aquí yo puedo ver que se me va esto y esto. Y nada más me queda que el diámetro equivalente es el diámetro interior del tubo exterior menos el diámetro exterior del tubo interior. Este es el diámetro equivalente que vamos a usar para caída de presión nada más. No para transferencia, para el reinos en transferencia de calor, usamos el otro. El otro que nada más le llamamos de diámetro equivalente sin la comita esta. Aquí le pusimos esta comita para diferenciar, ¿no? Entonces, ya se acordarán de flujos de fluidos, cómo calculan la caída de presión. Comúnmente utilizamos la fórmula de Darcy. Por ahí creo que el libro de que maneja F, como la caída de presión delta F, A en el ánulo, y la fórmula de Darcy simplemente es factor de fricción, longitud equivalente es el en D, y cabeza velocidad, que es velocidad cuadrada sobre 2 gravedad, ¿no? Pero aquí, como estamos en el ángulo, este diámetro va a ser el diámetro equivalente, y esta D, esta es la fórmula de Darcy, es factor de fricción de Darcy. Pero aquí en este libro no usan el de Darcy, usan el factor de fricción de Fanning. Y el factor de fricción de Fanning, o más bien el factor de fricción de Darcy, es 4 veces el factor de fricción de Fanning. ¿Ok? Esto por definición. Factor de Darcy es 4 veces factor de fricción de Fanning. Y entonces aquí metemos este 4 factor de fricción de Fanning. ¿Ok? Y de aquí, si hacemos un poquito de reacomodo, paso este 2G para acá. Y recordaremos que esto ya lo habíamos visto, la masa velocidad que calculamos allá como flujo másico entre área de flujo, también dijimos que es velocidad por densidad, que esto lo utilizamos mucho en el Reynolds, decíamos, ¿no? Que es igual al diámetro, velocidad, densidad entre viscosidad, ¿no? Velocidad por densidad, esto le llamamos G en el ánulo y G en el tubo, dependiendo de donde estemos, ¿no? ¿Se acuerdan? Pero allá lo calculamos como flujo másico entre el área de flujo, pero también quedamos que podemos calcularlo así. Entonces, lo que estoy haciendo es llegando a la expresión del libro, por si la ven. El libro no nos dice de dónde viene, ¿no? Entonces, es para que vean de dónde viene. De aquí, velocidad, yo puedo despejar que velocidad es G entre densidad. ¿Ok? Y entonces aquí me va a quedar velocidad al cuadrado es G cuadrado entre densidad al cuadrado. Aquí está. G cuadrado entre densidad al cuadrado, pero como estamos en el ánulo, le voy a llamar a esta G de A, que ya la tenemos, de hecho, o no, ¿verdad? Y entonces, pues simplemente aquí acomodamos este 2G acá, 4F,
Esto de aquí le pusimos G al cuadrado, G al cuadrado entre densidad al cuadrado, es velocidad. Esto de aquí es velocidad al cuadrado. La longitud de este lado y el diámetro equivalente, pero ya le pusimos su primita aquí, su comita esta, de prima EQ, que es un diámetro equivalente diferente al que usamos allá, anteriormente. A esta ecuación le llaman ecuación de Fanning-Darcy, ¿ok? Y en el libro nos dicen que para flujo turbulento en tuberías, este factor de Fanning, que nada más están llamando F de ahí, en el libro yo le puse FF para diferenciar que no es el de Darcy, pero en el libro nada más le ponen F y nos dicen que es el factor de fricción, creo que ni nos lo dicen, pero no recuerdo. Hay que tener cuidado muchas veces en los libros porque nos dan factor de fricción y a veces estamos acostumbrados a usar el de Darcy y de repente tenemos que usar el de Fanning, ¿no? Entonces aquí es el de Fanning, factor de fricción de Fanning, lo podemos calcular con esta expresión en flujo turbulento de tuberías, 0.0035 más 0.264 entre reinos a la 0.42. ¿Ok? Entonces, de aquí vamos a calcular el factor de fricción. Para calcular la caída de presión, requiero factor de fricción. Y para factor de fricción, requiero del Reynolds. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy viendo es que G de A ya la tenemos, 764,629, ¿no? ¿Qué punto era? G de A. La masa velocidad. Aquí está velocidad de masa, G de A, 764,629,262. Este ya lo teníamos, 764,629, que es el valor que estamos metiendo de G de A acá. 764,629,262. Ojo, lo que sí vamos a variar es que no podemos usar el mismo Reynolds que tenemos allá. Este Reynolds ahora va a variar. ¿Por qué? Porque este Reynolds es función del diámetro equivalente y el diámetro equivalente ya es diferente, ¿no? El diámetro equivalente ahora es D menos DO. ¿Ok? Y aquí ni sé dónde lo calculé. Aquí está, ¿no? Diámetro equivalente, aquí me faltó, que es una comita ahí para diferenciarlo. Es 2.067 menos 1.66 pulgadas y ya esto me da 0.407 entre 12 para pasarlo a pies. Y entonces, ojo, el Reynolds va a variar. Ya con ese Reynolds lo vamos a meter acá para obtener el factor de fricción de Fanning, ¿no? Y meterlo aquí. Este GA ya lo tenemos. La longitud, pues es la longitud total de que va a pasar por todos los tubos, ¿no? Por todas las horquillas, que era de lo que decíamos, eh, tiene que pasar por todos los tubos y en todos los tubos va a ir rozando, generando fricción o caída de presión, ¿no? Y por eso corregimos al final la longitud que son de 120 pies, ¿no? 120 pies. Déjenme borrar esto. Ya para 3 horquillas, porque nos había dado de 116, ¿no? De 116. Ya para terminar, nos dio 116, pero eran para 2.9 horquillas que de ahí calculamos y dijimos vamos a usar 3 horquillas y ya eso es lo que vamos a usar en realidad, son 120 pies. Va a pasar por todos esos tubos, por todos esos 120 pies, va a estar pasando el fluido, rozando y perdiendo presión, tiene una caída de presión y por lo tanto aquí está en esta delta, en esta ecuación. En esta ecuación aquí vamos a usar 120 pies. Por aquí están 120 pies. Vamos a dejarlo ahí y hacemos otro repasito en la siguiente clase de esto de aquí, de la caída de presión
Este, recordar que esto da en esta expresión, esta fórmula de Darcy, nos va a dar en unidades de longitud, no de presión, ¿ok? Y bueno, ya cuando modificamos con el factor de, en lugar de factor de Darcy, el factor de fricción de Fanning, metemos, ya se vuelve la ecuación de Fanning-Darcy, ¿no? Entonces, eso nos va a dar en unidades de longitud. Y después hay que pasarlos esas unidades de longitud a unidades de presión, ¿no? Por lo pronto ahí la dejamos. Ya nos pasamos, creo que ahora sí, más de la hora. Y continuamos la siguiente clase. Ya la avanzamos, pero explicamos otro poquito de nuevo la siguiente clase. Para terminar y ya empezar con otro problema.